noche ganamos 60 puntos. Gloria a Dios. Tenemos 940 puntos. Te damos la gloria y la honra a nuestro Dios en esta preciosa noche. Glorificamos su santo nombre. A Él sea toda la honra, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza. Gracias, Dios le bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por darle me gusta. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. A su nombre sea la gloria. Bendiciones de igual manera para usted. De igual manera, aunque la Biblia dice que nosotros ya somos bendecidos, que nosotros hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Estamos bendecidos. Gloria a Dios. Qué importante es la oración. Qué importante es la oración, porque el Señor nos revela que Él está atento a la oración de los justos. En 1 de Pedro capítulo 3 verso 12 dice que el Señor, gloria a Dios, el justo clama y Jehová responde. Pues qué privilegio tenemos los hijos de Dios de ser escuchados por el Padre. Pues también lo revela en 1 de Juan capítulo, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si alguna cosa os pedís, privilegio tenemos que Él nos pueda oír a las oraciones, al clamor, cuando pedimos conforme a su voluntad. 1 de Juan capítulo 5 verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él va a oír nuestras oraciones en el clamor que tiene. El Señor dice que está atento a los oídos. 1 de Pedro capítulo 3 verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios mío, es que Dios está atento a nuestras oraciones, a la oración de los justos. Eso es un privilegio, conocer que el Señor está atento a nuestras oraciones. Que cuando usted va a orar y pide conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y lo dice Proverbios 15:29. Proverbios 15:29 tenemos una revelación que dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Mire qué cosa. Que Él oye la oración de los justos. Él está atento a nuestras oraciones. Somos oídos por Él cuando sabemos orar y sabemos pedir conforme a su voluntad. Porque cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, pues es ahí donde Él se glorifica en nuestras vidas. Es ahí donde Papá se glorifica. Pero para que Él también nos pueda oír, Él dice en su palabra, en Juan capítulo 14, verso 15. Juan capítulo 14, palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire qué cosa. Y cuando guardamos los mandamientos, al nosotros oír la palabra de Dios, en Juan 15, capítulo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Gloria a Dios. Cuando permanecemos en la palabra de Él, pues dice su escritura: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es que tenemos que guardar su palabra para que Él pueda escuchar nuestras oraciones. Y dice que si permanece su palabra en nosotros, pedid lo que quieran. Pedid todo. Juan capítulo 14, verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos es el que me ama,
y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, pues el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así demostramos que amamos al Señor y seremos amados por el Padre. Y dice, y yo le amaré y me manifestaré. Queremos ver la manifestación de Dios en nuestra vida, pues tenemos que conocer su palabra, guardar sus mandamientos. Pues Él lo dice, la Escritura lo dice, revelado por el Espíritu Santo, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Qué cosa maravillosa. Cuando guardamos su palabra, pues entendemos que el amor de Él está en nosotros. Él se manifiesta a nosotros. Gloria a Dios. Pues uno de los requisitos básicos es conocer las Escrituras, guardar sus mandamientos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando escudriñamos su palabra y atesoramos sus mandamientos en las tablas de nuestro corazón, pues que pidamos lo que quiera que será hecho conforme a su voluntad. Gloria a Jesús. Juan capítulo 15, verso 7. Es un texto poderoso. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras, que las palabras de Dios tienen que permanecer en nosotros. Conocer estas palabras, conocerlas, escudriñarlas, porque es ahí donde el Espíritu Santo que dio el Espíritu Santo en nuestras vidas, pues Él dice que vino a enseñarnos todas las cosas y a recordarnos todo lo que Jesús nos dijo. Todo lo que la Escritura nos dice, el Espíritu Santo nos las recuerda. Esa es la función del Espíritu Santo, recordarnos todas las palabras que Jesús nos dijo. Y una de las palabras que Jesús nos dijo en Juan 6:63, dijo, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pues estas palabras que están aquí en nuestra Biblia es Cristo. Es Cristo. Nosotros tendríamos que conocer el alfa y el omega, el principio y el fin de la creación, que es Cristo Jesús. Él fue el primogénito de la creación, para ser el primogénito entre muchos hermanos. Dios fue lo primero que creó, fue a Cristo. Luego nos creó a nosotros. Por eso que es revelado Efesios 2:10, que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es que Dios nos creó en Cristo Jesús. Por eso es que Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin de la creación del hombre. Gloria a Dios. Mire qué cosa, ¿no? Qué privilegio más bello y hermoso es de saber que usted fue creado en Cristo Jesús.
Y si usted fue creado en Cristo Jesús, gloria a Dios. Si usted fue creado en Cristo Jesús, usted está añadido al cuerpo de Cristo, el cual es la cabeza de la iglesia. Nosotros estamos añadidos al cuerpo de Cristo. Para los hombres ciegos a la verdad, que dicen que la salvación se pierde, pues mire qué cosa, tendría que perderse Cristo. Cristo tendría que perderse porque nosotros, la iglesia, está añadida al cuerpo de Cristo. No sé cómo vamos a hacer con los hombres ciegos a la verdad que dicen que la salvación se pierde. Si la salvación se llega a perder, pues la salvación tiene que ser suya para que se pueda perder. Para que algo usted lo pueda perder, primero tiene que ser suyo. Y mire qué cosa, que la salvación ni siquiera le pertenece a usted. Pues nos dice la palabra que la salvación es de Dios. Pues la Escritura nos dice que la salvación le pertenece a Dios. Es de Él la salvación. Pero los hombres ciegos a la verdad dicen que no, que la salvación les pertenece a ellos. Ahora, si Cristo es la cabeza de la iglesia y Él dijo que el pecado no prevalecerá contra la iglesia, ¿cómo nos vamos a perder? Si las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pues mire qué cosa. Por eso es que nosotros tenemos que tener un hábito de lectura para descubrir todos los misterios del reino de los cielos que le ha sido dado a la iglesia. Mateo 13:11 dice, es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no, más a los pecadores no. Son a sus hijos que le es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Qué cosa maravillosa. Qué cosa maravillosa. Que a usted le es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Esto es un privilegio. Esto es, usted debe de llenarse de gozo, de alegría, saber que a usted le es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Usted no hizo absolutamente nada. Nada para tener esta gracia, esta dádiva. Simplemente fue por la santa voluntad de Dios, en su infinita misericordia, haberte hecho un vaso de misericordia. Pues fue por su santa voluntad que Él determinó hacerte vaso de misericordia. Pero tú eres un vaso de misericordia cuando en ti se está cumpliendo Romanos 8:16. Romanos 8:16 hay unas declaraciones contundentes que dicen que el Espíritu Santo de Dios le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es que el Espíritu Santo, que usted vino sellado con el Espíritu de la promesa, pues Él le da testimonio a su espíritu que somos hijos de Dios. Pues es ahí donde se debe manifestar lo que Jesús dijo en Juan 8:47. En Juan 8:47 Jesús da unas declaraciones contundentes que dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios. Y dijo, por eso no la oís vosotros, porque no
sois de Dios. Y mire qué cosa, hay quienes no son de Dios, quienes son impíos y pecadores. Impíos y pecadores. El impío y el pecador, pues la escritura dice, ¿dónde aparecerá? ¿Dónde está eso? Usted lo puede leer en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18. Pues es ahí donde está la narrativa, donde el Espíritu Santo hizo una diferencia. Y Dios ya había hecho una diferencia entre el impío y el justo. El impío y el justo siempre, la Biblia nos dice que siempre fueron diferentes. Pues cuando el ángel de Jehová fue a destruir Sodoma y Gomorra, pues se le apareció a Abraham y le dijo que iba a destruir al impío porque su pecado había sido grande. Y Abraham intercede y le dice: Señor, si aún encontraras justo, ¿no destruirías Sodoma y Gomorra? ¿No eres Dios tú de los justos? Y el ángel dice: yo soy el Dios de los justos y no destruiré al impío con el justo. Pues la Biblia nos relata que el Señor siempre ha llamado a sus hijos justos. Justos. Pues qué cosa más maravillosa que cuando el Cristo de la gloria vino a ofrendar su vida, el Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda perfeccionó para siempre a los santificados. Pues esa ofrenda fue para perfeccionarnos a nosotros, a los santificados, para siempre, y vernos justificados con su sangre. Justificado con su sangre. Mire qué cosa maravillosa. En Romanos 5:9, pues la palabra de Dios nos revela y nos dice: pues mucho más estando ya justificado por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mire qué cosa. ¿Cuál es la ira? Pues Dios determinó que ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los que se echan con varones entrarán al reino de los cielos. Pues para ello está preparado el lago de fuego. Ya ha sido preparado para la destrucción los hombres pecadores e impíos. Pues son los justos que resplandecerán. Son los justos, los hijos de Dios, quienes han sido predestinados para buenas obras. Por eso es que a Dios le plació que sus hijos predicaran esta tierna y dulce palabra que dice: cuán preciosos son los pies de los que anuncian las buenas de salvación. Cuán preciosos son los pies de los que predican la palabra de Dios. Porque a Dios le plació que por la locura de la predicación sean salvos los creyentes. Pero cuando se predica la palabra de Dios, no como dice Mateo 15, verso 7, hipócritas, ya bien profetizó Isaías de vosotros, este pueblo de labios me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Mandamientos de hombre
que hoy usted ve en las congregaciones. Mandamientos de hombre. Y no lo que la Biblia nos dice, no lo que el Espíritu Santo revela a través de su palabra, sino lo que ellos creen, lo que ellos interpretan, lo que a ellos les parece, los mandamientos de hombre. El hombre se ha inventado que usted pierde la salvación, que usted la pierde, que Dios se la da, Cristo vino y se la dio en Juan 10:27 y 10:28 y 10:29. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En alegoría, él está diciendo: mis hijos oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. Y Jesús en el verso 28 dice claramente: y yo les doy vida eterna, yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, nadie las arrebata de mi mano. Mire qué declaraciones contundentes. A estas mismas declaraciones, pues es más contundente Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Mire qué promesas, qué realidad está en la Biblia, pero como los hombres no leen y son ciegos a la verdad y son piedras de tropiezo, pues están hablando sandeces. Hablar sandeces es hablar palabras sin sentido. Palabras sin sentido. Lo que no han prestado atención es que la Biblia nos dice que de toda palabra necia que hablen los hombres, de esta darán cuenta. Pero el tema es que no es que darán cuenta ahora, la darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra sin sentido que hablen los hombres, pues no hemos prestado atención a lo que nos dicen las Escrituras. Por eso Dios me libre de darte una palabra que le añada yo a la Escritura. Dios me libre. Que Dios me libre de coger y abrir la Biblia y hablarte sandeces. Porque dice la Escritura: que hablen los hombres, de esta darán cuenta. Pero mire qué contundente esta declaración. Mateo capítulo 12, verso 36. Dice: mas yo os digo, Jesús hablando, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dios mío. Y nosotros vemos muchos evangelistas, muchos hombres mal llamados evangelistas, hoy hablando sandeces. Hoy litrineando el evangelio. Litrinear el evangelio significa que ellos hacen mentiroso a Jesús. Los hombres, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Decirle a los hijos de Dios que ellos son pecadores, decirle a lo que ya nuestro Dios santificó, y ellos llamarlos abiertamente pecadores, pues es una blasfemia. Es una herejía que alguien sin conocimiento bíblico te llame a ti pecador. Cuando él dice
La escritura dice el Padre que Él te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Es que Él te escogió a ti para que fuésemos santos y sin mancha. Pero viene un hombre ciego a la verdad y te dice, no, es que somos pecadores. Somos pecadores y Dios ama al pecador y aborrece al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y todos dicen amén. Eso dice la Biblia. Amén. Hombres ciegos a la verdad. Eso es litrinear el evangelio. Cuando la Biblia nos dice en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, no los oye. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora, ¿quiénes son los que pueden ser temerosos a Dios? Solo sus hijos, los que portan el Espíritu Santo, sus hijos, los cuales dice la Escritura que Él está atento a las oraciones de los justos. Es que Dios está atento a la oración de los justos, no de los pecadores. No los pecadores. Jamás Dios ha venido por un pecador. Dios siempre vino por sus hijos. Que Él los justificó. Pero el hombre dice, o sea que usted vive 100% en el Espíritu. Ciegos a la verdad. Ignorantes. No tengo más que otra palabra de decirte, ignorante. Cuando la Biblia dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es que los hijos de Dios hemos sido justificados, santificados, libertados, limpios por la palabra, glorificados en Él y justificados. Qué cosa más hermosa. Qué cosa conocer la verdad, dice la palabra en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libre de la ignorancia. Libre de escuchar mandamientos de hombre. Libres. Sino escuchar lo que nos dice su Escritura. Pues al escuchar usted las palabras de Dios, está sucediendo en usted algo maravilloso, que dice Romanos 10:17, que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando usted está oyendo esta palabra, en usted está vivificando su fe, aumentando su fe, porque estamos siendo alimentados de esta palabra que es viva y eficaz. Esta palabra que es una lámpara a nuestros pies y una luz. Esta palabra que dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él son locuras. No las puede entender porque hay que discernirlas espiritualmente. Solo esta palabra se la va a discernir en el Espíritu. El hombre nacido del Espíritu. Una persona natural no puede. Le será como libro sellado, porque a ellos no le ha sido dado conocer las Escrituras. No puede. Alguien que no tenga la revelación de la palabra, pues es una piedra de tropiezo. Es hablarte sandeces. Es decirte que Dios vino por todo el mundo.
el hombre que no tiene conocimiento de la Escritura se parará y hablará sandeces y dirá, es que Dios vino por todo el mundo, vino por todos los hombres, por todos, y sacarán la palabra de contexto y dirán lo que está escrito en el libro de Pedro, que él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues esa escritura fue dada para la iglesia cuando la iglesia estaba pasando una acusación de que Cristo viene y Cristo viene y Cristo no venía a nada. Entonces Pedro, el Espíritu Santo tomándolo a Pedro, le da una palabra poderosa y le dice que el Señor no retarda su promesa, su venida, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, es para los hijos de Dios, no para los pecadores. Y son los pecadores que han cogido esta palabra y la han hecho propia, sacando la palabra de contexto y diciendo, es que es paciente para con todo. No, es paciente para su iglesia, para sus hijos. Porque hay muchos hijos de Dios que todavía no han nacido y vienen con el Espíritu Santo. Amén. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Gloria a Dios. Pues así mismo es. Gloria a Dios. Entonces, el no tener ese conocimiento, los hombres cogen este texto bíblico y le dicen, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, aquí viene, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y estos, sacando la palabra de contexto, dicen que es para los pecadores. Aquí dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es todo lo contrario. Solo esta palabra es para la iglesia. Solo estas palabras son para los hijos del reino, como el Señor habla en alegoría. Estas palabras solo son para sus ovejas. Estas palabras son para las buenas semillas. Estas palabras son para los nacidos del Espíritu. Estas palabras son para los odres. Estas palabras son para los hijos del reino de los cielos, la simiente santa. Pues para nosotros, para su iglesia, para sus hijos, los cuales Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha para estar delante de Él. Esa palabra fue revelada por el Espíritu Santo para sus hijos. Pero cuando tienes a alguien que no conoce la Escritura, pues él litrenea el Evangelio y sacando esta palabra de contexto, se la dan a los pecadores. Mire qué cosa. Pero cuando pasa esto, nos van a tener de frente a decirle, espérame. El hecho que tú no conozcas la Escritura no te da el derecho a que hables tantas sandeces, güey. Porque esto jamás fue revelado para los pecadores. Esta palabra es que Dios es paciente para con nosotros, para su iglesia, para sus hijos, no para los pecadores. Alabanza sea su nombre. Alabanza sea a nuestro Dios misericordioso. Hoy, en la mañana, tuve una conversación y llegamos a una conclusión. ¿Cómo un vaso de ira puede arrepentirse y convertirse en un vaso de misericordia? Cuando Dios determina hacer, y mire qué cosa, la Escritura dice que Dios fue el que formó y hizo el alfarero un vaso de ira y un vaso de misericordia.
Ahora, también el Señor nos llama vasos. Mire qué cosa maravillosa. El Señor acá llama vasos a los hombres. Los vasos de ira, hombres preparados para destrucción. Los vasos de misericordia, vasos de ira preparados para gloria. Usted dirá, pero ¿cómo? Es que eso dice la palabra. Y unos textos más atrás hay otra revelación contundente. Mire lo que es conocer la Escritura. Por eso que cada vez que usted lee, usted se va a maravillar de lo que está revelado en las palabras, pero tiene que leer. Si usted no lee, usted va a repetir lo que cualquier otro pastor mentiroso puede estar hablando. Pastor ciegos a la verdad. Pero cuando usted lee, a usted nadie lo va a engañar. Nadie lo va a engañar. Porque la Biblia dice que nosotros, en Romanos 9, verso 8, hay unas revelaciones contundentes. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne, sino los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pero, ¿qué es lo que usted me está hablando aquí? Le repito. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Es que no los que son de la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es lo que usted me está hablando? No entiendo todavía. Bueno, vamos a revelar este misterio del reino de los cielos en Gálatas 4, capítulo 29. Tiene que acompañarme. Ahora vamos a profundizar un poquito en la Biblia. Gálatas, capítulo 4, verso 29. Gloria a Jesús. Acá hay una revelación en alegoría. Y Gálatas 4, capítulo 29, dice así. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y esto es una alegoría que el Espíritu Santo la revela a través de Sara y Agar. Sara tiene a Isaac, nacido de la promesa. Y Agar tiene a Ismael, nacido de la carne. Pues la Biblia nos da esa alegoría, nos enseña esa aclaración y comienza y dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Dios mío, ¿qué es una alegoría? Para que usted me pueda entender qué es una alegoría, aquí vamos a decodificar, aquí vamos a sacar un misterio del reino de los cielos que está aquí. Alegoría es que usted diga, yo vuelvo a hacer un live después de 3 lunas. Entonces usted dice, después de 3 lunas volveré a hacer un live. ¿Qué es lo que me está diciendo? Después de 3 lunas. Entonces yo vuelvo después de 3 noches usted vuelve a hacer un live. Eso es una alegoría. Decir una cosa, pero decir algo, pero decir lo mismo de otra manera. Alegoría. Decir una cosa, pero tratar de decir otra. En alegoría. Entonces, el Señor cuando nos llama vasos, está hablando en alegoría. Le está diciendo los hijos de Dios y los hijos del maligno. Pues la Escritura dice que fueron unos nacidos del Espíritu y el otro es una alegoría.
El verso 24 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto más la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Aquí viene, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Gloria a Dios. Por eso es que en Romanos, capítulo 9, verso 8, dice, esto es no los que son hijos según la carne, sino los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, de uno de Isaac, nuestro padre. Pues no había aún nacido, mire, preste atención a esto, que esto es poderoso. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni un bien, ni mal, para el propósito de Dios conforme a la elección. Permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Es que Dios es el que escoge. Dios es el que llama, revelado en Juan 6:65. Cuando Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajese primero. Él le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, más carne, el otro nacido del Espíritu. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Qué poderoso. Verso 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es que aquí se cumple Filipenses 2:13, que es Dios que en vosotros produce el querer como el hacer por su santa voluntad. Pero aquí viene el misterio, ¿por qué Faraón fue endurecido? Verso 18. De manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Gloria a Dios. Verso 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? ¿Quién ha resistido a la voluntad de papá? ¿Quién se impone a lo que Dios determinó de hacer? Comienza más antes. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios y dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué me has hecho así? Es que esto es un misterio. En una casa pueden ser todos de salvación o puede ser uno solo de salvación. Pues ahora, usted y yo no sabemos quiénes son
los que Dios ya predestinó. Solamente nosotros estamos para predicar su palabra, y la palabra predicada correctamente en ellos, el Espíritu Santo que los convence, son redarguidos. Y es Dios el que los llama, no el hombre. El hombre no llama a nadie, es Dios el que llama. Pero para que Dios pueda llamar a alguien, tú tienes que conocer la palabra, tú tienes que comerte el rollo, tú tienes que dar la palabra correcta, tú tienes que ser de bendición, porque esos somos los hijos de Dios. Hechura suya, escuchas que alguien está sacando la palabra de contexto, pues tú tienes que salir y decirle, espérame, escúchame, es que esto no es así. Espérate, es que no es así. Varón, no es así. Dios no vino por todo el mundo. Dios no vino, espérate, léeme aquí. Tú tienes que ser de bendición, tú tienes que darle la palabra. Ahora, si eres de Dios, se va a cumplir lo que dice Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ahora, si él dice que no es así, pues tú tienes que entender de que es Dios que no quiere que entienda la palabra. Ya es Dios que no quiere que entienda. Y por más que tú quieras darle la palabra, no puede entenderla. Es que no puede. El hombre natural no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede. Él quiere, él puede buscar, pero no puede. No le ha sido dado. No le es dado. ¿Y dónde dice eso? Romanos 8:7. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No puede. ¿Cómo usted puede cambiar un vaso de ira y hacerlo un vaso de misericordia cuando Dios dijo que es un vaso de ira? Explíqueme, ¿cómo usted hace esa fusión? ¿Cómo usted puede cambiar? Si Dios determinó para perdición, ¿cómo usted lo cambia? ¿Cómo lo hago que no sea así de perdición? Que no, ¿cómo hago? Si Dios determinó que sea así. Entonces, hay que tener cuenta de no hablar sandeces. Hay que tener cuenta porque de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de esa vamos a dar cuenta en el día del juicio. Por eso debemos escudriñar la palabra, leer la palabra para ser de bendición. Siempre, donde quiera que usted vaya. El verso 20 dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Aquí dice, ¿o no tiene potestad Dios sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Si Dios determinó que este vaso iba a ser para honra, ¿cómo lo cambiamos? Si es Dios que lo determinó. ¿Cómo yo lo cambio? ¿Cómo yo puedo venir y decir, no, es que Dios, tú te equivocaste, este vaso no es de honra? A mí me parece que este vaso lo debo hacer de misericordia. ¿Cómo tú lo puedes cambiar si Dios dijo que ese vaso es de ira? ¿Cómo lo cambias tú? Es una locura que están haciendo los hombres, sacando la palabra de contexto y diciéndole, ven, que tú te vas, ven, que Cristo te ama. Ven, varón, Cristo te ama a un hijo del diablo. ¿Cómo le puedo decir? ¿Cómo le puedo decir que Cristo lo ama si Dios no quiere que él se arrepienta? Por eso debemos conocer la Escritura para no litrinear el Evangelio. No podemos litrinear el Evangelio porque Gálatas 1:8 hay una revelación poderosa en Gálatas 1:8. Gálatas 1:8 nos dice contundentemente dice, mas si aún nosotros
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, que traducido quiere decir maldito. Entonces, el verso 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Pues a mí no me interesa si aquí hay 70, 200, 3000 en el aire. Me interesa que hayan los hijos del reino, los que entienden y oyen la palabra, los que dan fruto al 30, al 70 y al 100 por uno, porque ese uno que escucha y entiende la palabra, ese va a dar fruto. Ese va a estar cimentado en la roca. Ese es un hijo, un ciudadano del reino de los cielos. Él es un ciudadano que va a aportar la palabra como una antorcha encendida, que va a ser una lumbrera en este mundo. Va a ser una luz porque va a dar la palabra del Dios del cielo. Donde va a añadir siempre él, abrir su boca, va a ser de bendición. Donde él abrirá su boca será solo de bendición para los hijos del reino. Donde él dará una palabra sazonada en el espíritu del reino de los cielos, en sus hijos que son espíritus, esa palabra que dijo Jesús. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, y estas son las palabras que portamos los hijos de Dios. Para decir en el verso 21, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción. ¿Qué alegoría aquí? Hombres preparados para destrucción. Y para hacerles notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. Es que Dios preparó de antemano, como dice Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Por eso es necesario conocer las Escrituras y dar la palabra correcta. Dar la palabra correcta, porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, dice la Escritura, que de esa darán cuenta. Mateo 12, verso 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dios me libre de hablar cualquier sandez fuera de las Escrituras. Dios me libre y me guarde de algún día sacar la palabra de contexto y darte una palabra adulterada. Que Dios me guarde y me libre, porque solo estamos para llevar la palabra de vida. Estamos para aportar a Cristo. Estamos para llevar la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa el corazón, que quebranta el alma, que llega hasta los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios te bendiga en gran manera en esta preciosa noche. La paz del Señor sea en vuestros corazones. Espero y aspiro a haber sido de bendición en esta noche. Dios te bendiga en gran manera. Mano Emilio Manzueta, bendiciones.
Dios le bendiga, hermano Emilio Mansueto. Amén, amado. Bendi- Bendición, Emilio Mansueta, o Douglas, Amén. bendición. Qué bueno escuchar palabras de Dios. Es bueno practicar la lectura. Pues cuando nosotros practicamos la lectura, entonces estamos demostrándole al Señor que le amamos. No hay forma de demostrarle al Señor que le amamos, sino cuando practicamos la lectura de la palabra. Pues eso es lo que él dice. Juan 15, verso 14. Mis amigos son los que guardan mi mandamiento. Mis amigos son los que guardan mi mandamiento. Juan 14, 21. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, es la única forma de demostrarle a Dios que lo amamos. ¿Cuándo? ¿Y por qué practicamos la lectura? Porque usted no puede guardar lo que no conoce. Entonces, él dice que el que lo ama a él es el que guarda su palabra. Bueno, como yo guardo su palabra, leyéndola, practicando la lectura, cuando yo me hago un hábito, una costumbre, una práctica de leer la escritura, entonces yo estoy diciendo que soy amigo de Cristo y que amo a Cristo. Ahí consiste el misterio. Solamente le demostramos que lo amamos cuando guardamos su palabra. Gloria a Dios. Y qué bueno que él dice lo siguiente. Él dice que el que lo ama guarda su palabra. Y su Padre amará a todo aquel que guarde su palabra. Y él amará al que guarde su palabra. Y él se manifestará en el que guarda su palabra. Gloria a Dios. Así es que a nosotros no nos queda más que hacer un hábito de leer la palabra. Mire, como usted almuerza 3 veces al día, así lea la escritura 3 veces al día. Acostumbre a su cuerpo, acostumbre su alma a leer la palabra de Dios 3 veces al día. Haga una costumbre. Más que orar, más que adorar a Dios, y mire que Él es celoso con su adoración. Pero Él no dice, el que me ama es el que me adora. Él no dice, mi amigo es el que me adora. ¿Sabe qué es lo que Él dice? Mi amigo es el que guarda mi mandamiento. Él dice, el que me ama es el que guarda mi mandamiento. Y yo voy a amar al que guarda mi mandamiento. Y mi Padre amará al que guarda mi mandamiento. Mire qué cosa. Mire qué cosa. Que es imposible que usted sea amado por Dios porque usted echa el día entero. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, te amo. Señor, te amo. Y usted no conoce su palabra. Ay, no. Ay, no. Ay, no, 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 no.
Ay, no. Oiga, ¿cuál es la garantía? Leer su palabra. Porque al final de cuentas él dice, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya, gloria a Dios. Entonces la garantía tuya es que tú conozcas su palabra. Porque cuando tú la conoces, entonces la guardas en tu corazón. Y cuando tú la guardas en tu corazón, entonces tú le estás diciendo, Padre, yo te amo. Sin tener que abrir tu boca. Oye, no tienes que abrir la boca. Tú le estás diciendo a él, te amo. Tú le estás diciendo, Señor, yo soy tu amigo. ¿Cuándo? Cuando tú practicas la lectura de la palabra de Dios. Porque es practicando la lectura de la palabra de Dios cuando él dice que le amamos y que somos sus amigos. Juan 15, verso 7. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en vuestros corazones, pidan lo que quieran. Oiga eso. Oiga hasta dónde llega Jesús. Oiga hasta dónde llega. Escuche bien hasta dónde llega él. Que lo que guardamos su palabra en nuestros corazones, tenemos la facultad de pedir lo que querramos. Aleluya. Entonces, vamos a hacer un hábito de lectura de la Escritura. Vamos a leer. Porque entonces cuando tú lees, tú guardas. Cuando tú conoces, tú guardas. Y cuando tú guardas, entonces eres amado. Amado del Padre. Amado de Él. Y tú pernotarás en su presencia, porque Él dice, y yo me manifestaré en Él o a Él. Gloria a Dios. Así es, mis amados, que yo bendigo la vida de mi hermano Douglas. Nos ha bendecido con una palabra, en la palabra de Dios. Y dice la Escritura, o dice Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca. Parece que mi hermano Douglas tiene mucha palabra en el corazón. Aleluya. Porque me dio una cátedra de textos bíblicos ahí que yo quedé anonadado. Digo, ¿cómo? El hombre se fue a Génesis. El hombre se fue a Malaquías. El hombre se fue a Romanos. Se fue a Gálatas. Gloria a Dios. El hombre se fue a Juan. Gloria a Dios. El hombre se fue a Mateo. Y yo, bueno, pero este hombre, de aquí yo lo único que puedo decir, este hombre tiene una Biblia tragada, se tragó una Biblia. Entonces me viene a coalición, me viene a memoria estos textos bíblicos. Es que Dios ama al que guarda su palabra. Es que Jesús dice que sus amigos son los que guardan su palabra. ¿Y cómo puede un hombre darme palabra si no la tiene? Aquí hay un problema. Parece que el hombre sí practica la lectura. Y ese debe de ser la preocupación de todos los hijos de Dios. ¿Cuál es la preocupación? Conocer su palabra.
hacerlo un hábito de lectura. Porque hasta que nosotros no hacemos un hábito de lectura, no somos amados. Hello. Escúcheme que eso no lo digo yo. Por si la mosca alguien me malinterpreta. Yo solamente estoy diciendo lo que dice la Escritura. Lo que Jesús estableció. Mis amigos son los que guardan mi mandamiento. Mis amigos son los que hacen lo que yo mando, dice él. Juan 12. Mis amigos son los que hacen lo que yo mando. ¿Y qué es lo que él nos manda a hacer? A comernos el rollo. Él quiere que tú y yo conozcamos su palabra. A él le interesa que tú y yo conozcamos su palabra. Por eso es tan exigente con la lectura de la palabra. En Juan 5:39 él dice, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Oiga, él dice que en ella tenemos la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de él. Entonces, para nosotros conocer a Cristo, lamentablemente, hay una sola fórmula, a través de la palabra. Así es, mis amados, que Dios les bendiga rica y abundantemente y sigamos los ejemplos de aquellos que leen la palabra. A un hábito de leer la palabra. Todos los días vete a un pasto verde. Todos los días visita un pasto verde y come la palabra de Dios. Para que estas palabras te digan que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Redentor, el Salvador. ¿A través de qué nos lo dice? A través de la palabra, dice Él. Ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Oiga cómo Él dice a los que no quieren leer la palabra. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Aleluya. En otras palabras, ustedes no la quieren leer para que tengan esa vida. ¿Usted ve? Juan 6:63, él dice, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. La palabra que yo le he hablado son espíritu y son vida. Oiga, Él nos está retando a que leamos su palabra, a que lo conozcamos. Es un reto lo que Él da. Escudriñar las Escrituras. Es un reto. Es un reto que tú y yo no podemos obviar. Así como tú sacas tiempo para almorzar, sacas tiempo para leer la Escritura. Por favor, tú que me estás oyendo, saca 5 minutos del tiempo de 24 horas que Dios te dé en el día y lee la Escritura. 5 minutos. 5. Dedícale 5 minutos a la Escritura para que pueda conocer a Jesús. Porque Él dice que son sus palabras las que dan testimonio de Él. Hay muchos que no conocen a Cristo. De acuerdo a lo que Jesús dijo, hay muchos que no lo conocen. Usted sabe los evangélicos que no leen la Biblia, que no conocen la Biblia, que andan con ella de adorno, pero no la conocen. Hay problemas.
Así, mis amados, que Dios le continúe bendiciendo. Gracias a mi hermano Douglas. Gracias a mi hermano José. Gracias por el regalito de la flor. Gracias, amado. Y agradezco en el alma. Aunque no lo pedimos, pero si Dios te usa para bendecirnos, pues recibimos estas bendiciones. Gloria a Dios. Dice la Escritura que Dios bendice al dador alegre y al dador voluntario. Así que eso fue de tu propia voluntad. Nadie la pidió. Así que Dios te continúe bendiciendo y yo sé que te bendecirá más porque son promesas. Él bendice al dador alegre. Gloria a Dios. Así que muchas bendiciones y paso los micrófonos a mi hermano Douglas. Una vez más. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Le damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios en esta preciosa noche. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano José Torres para que nos ayude en alabanza, pues gloria sea su nombre. Amén, amén. Vayas, cuando vaya por las calles, piensa en Dios, piensa en Él. Vayas, cuando vayas a acostarte, piensa en Dios, piensa en Él. Que tu vida solo existen problemas, clamaré Dios, piensa en Él. Dios, te ofrece vida eterna, clamaré, piensa en Él. Cuando esté delante de Él, ¿qué cuenta le vas a dar? ¿Qué le vas a responder? Cuando esté delante de Él, cuando esté delante de Él, ¿qué cuenta le vas a dar? ¿Qué le vas a responder? Cuando esté delante de Él. Cuando vaya por las calles, piensa en Dios, piensa en Él. Allá, cuando vayas a acostarte, piensa en Dios, piensa en Él. Solo existen problemas, clamaré, piensa en Él. Dios te ofrece vida eterna, clamaré, piensa en Él. Cuando esté delante de Él, ¿qué cuenta le vas a dar? ¿Qué le vas a responder? Cuando esté delante de Él, cuando esté delante de Él, ¿qué cuenta le vas a dar? ¿Qué le vas a responder? Cuando esté delante de Él, cuando esté delante de Él, ¿qué cuenta le vas a dar? ¿Qué le vas a responder?
cuando esté delante de, cuando esté delante de, ¿qué cuenta le vas a dar? ¿Qué le vas a responder cuando esté delante de? Nunca supe lo que amor de padre, nunca tuve las caricias de ese amor. Desde niño yo viví en la soledad, despreciado por la humanidad. Pero ahora que conozco a mi Cristo, Él es mi Padre, solo Él es mi Padre. Pero ahora que conozco a mi Cristo, Él es mi Padre, solo Él es mi Padre. Santo Jesús, aleluya. Bendito Jesús. Jesús es compañero de mi vida. Jesús es el que guía mi camino. Jesús es compañero de mi vida. Jesús es el que guía mi camino. ¿Cómo podría olvidarme de su amor? ¿Cómo podría olvidarme de sus caricias? ¿Cómo podría olvidarme de su amor? ¿Cómo podría olvidarme de sus caricias? Gloria a Dios, aleluya. Solo Cristo es el que nos da ese amor verdadero. Él nos amó a sus hijos. Jesús es compañero de mi vida. Jesús es el que guía mi camino. Jesús es compañero de mi vida. Jesús es el que guía mi camino. ¿Cómo podría olvidarme de su amor? ¿Cómo podría olvidarme de sus caricias? ¿Cómo podría olvidarme de su amor? ¿Cómo podría olvidarme de sus caricias? Gloria a Dios, aleluya. Amén, amado. Shalom, Adonai.
Bendiciones. Bendiciones.